Hola, bienvenidos. Me llamo William Ramírez, soy coordinador de programas públicos en el Getty Research Institute en Los Ángeles. Este programa es parte de la iniciativa sobre arte latinoamericano y latino de los Estados Unidos. Me da mucho gusto introducir a María Mercedes Coroy, la actriz guatemalteca y cachiquel conocida por películas como Ishkanul, Black Panther Wakanda Forever y Cordillera de Fuego. María Mercedes es de Santa María de Jesús, Zacatepeques, donde se formó en teatro y en bailes folclóricos. Se tituló en actuación en la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha ganado varios premios por su trabajo. Gracias por acompañarnos para esta charla, donde hablaremos sobre la importancia de representar experiencias de mujeres indígenas en cine y celebrar la diversidad cultural y lingüística de Guatemala. Estos temas son reflejados en la película La Llorona, dirigida por Jairo Bustamante, que aborda la memoria cultural y la búsqueda de justicia después del conflicto armado en Guatemala. Es un gran honor. Mi nombre es William Ramírez, trabajo para el Instituto de Investigación del Museo Getty aquí en Los Ángeles. Pues muchas gracias, William. Bueno, ni Mateo Romari, Katun Rosri Katsich, Chupandi, Rumari, Kayar Chuk Ari, Kasama Rio, Tani, Aloponi, Panishimuli, Mateo Chive. Muy buenas tardes, pues qué gusto, qué honor poder, entablar una conversación muy amena acerca del arte guatemalteco, pero sobre todo indígena, tanto como para jóvenes y mujeres, ¿no? Que es muy importante este espacio y pues qué honor, de verdad, muchas gracias. Quería comenzar con cómo es tu filosofía hacia el arte o cómo piensas tú sobre el arte, el cine y tu como base en en tu trabajo. Creo que el cine es muy importante, es una herramienta muy importante, pues creo que la manera en la que yo enfoco es a través de las culturas, pero también a través del cine, dar a conocer problemáticas de los pueblos, de las comunidades y del país entero, o de países, pero sobre todo también de poder inducir a los jóvenes eh, a que ellos también tengan esa curiosidad por el arte, Sí. ¿no? O sea, mi enfoque personal es agradecer la oportunidad de tener este espacio para dar a conocer eh, la, la, la diversidad en idioma que tenemos en Guatemala, pero como también en cultura, en, en la indumentaria que portamos, que cada región tiene su historia, tiene tiene pensamientos plasmados en cada indumentaria que porta una, una señora, una joven o un joven, ¿no? Entonces creo que es una forma también de decir resistimos, aquí estamos, aún existimos y seguimos luchando. Creo que este es el objetivo que yo tengo y de, de- desde el inicio del Canul hasta ahora creo que he logrado avanzar en eso, me sigo manteniendo en mis raíces y en mis culturas y es algo que decidí en su momento de en cada presentación llevar mi indumentaria y no solo mi indumentaria de donde yo soy originaria, sino también de ir variando y aceptando otros departamentos y que se dé a conocer Guatemala en realidad cómo es su diversidad, su cultura y, y también el significado que tiene cada indumentaria, ¿no? Lo que quería preguntarte es, pensando sobre el arte, ¿qué rol jugó el arte en tu vida mientras crecías en Guatemala y tienes algunas influencias o artistas o movimientos que sigues que te han influido o inspirado a ti? Creo que ahora sí tengo un sinfín de artistas que admiro mucho.
pero que trabajan eh, en distintos espacios. Y pues una de ellas es Sara Curuchich, una cantautora cachiquel de aquí de Guatemala. También está Chumilca Nicho, que también es una cantautora cachiquel de San Juan Comalapa. Las dos artistas. Tengo también pues inspiradas en pintura, eh, mujeres indígenas que han destacado. eh, Doña Audelia Gómez, y todos estos artistas que creo que ahora influyen mucho en mi carrera también, porque creo que vamos como con el mismo objetivo de permanecer en nuestra cultura y también pues en actores. Hay algunos mexicanos que conozco por ahí que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos y que les guardo mucho cariño, eh, que me inspiran mucho, que también son mayas. Mm. Eh, entonces se llama José Maichi, que es maya, él es hablante de maya yucateco, si no estoy mal. Eh, entonces creo que hay un sinfín de artistas que inspiran y que motivan a hacer estas cosas porque vamos como de la mano en este camino, ¿no? Y cada proyecto que se trabaja con mucho, mucho respeto a cada historia. ¿Qué has aprendido como actriz indígena de Guatemala trabajando en el cine? ¿Qué es lo que las luchas que has sobrepasado, si se puede así decir? Como hemos crecido en una sociedad donde se cree que y se piensa que el indígena no puede estar en ciertos espacios. Entonces, eh, uno mismo tiende a decir, no puedo, no soy capaz, es que este lugar no es para mí. Entonces, creo que esta es una de las primeras barreras y obstáculos que uno atraviesa. Si uno no rompe con esta barrera, uno nunca va a saber si sí es lo que realmente quiere hacer, ¿no? Y esa es una lucha interna, siento yo, y muy personal, porque hay muchas mujeres que tienen el mismo, no, es que yo no soy buena para esto, porque sí he encontrado varios hombres y mujeres de los pueblos donde dicen, no, es que eso no es para mí, me gusta hacer esto, pero no. O sea, no me veo ahí porque no es mi espacio, ¿no? Siento que es más como la confianza en uno mismo de decir si puedo hacerlo. Y yo creo que ya después lo demás, sí, obviamente uno enfrenta a veces discriminación en su momento y a saber cómo también utilizar eh, las críticas buenas y malas, ¿no? A favor de uno, porque sí, creo que hay comentarios que a veces uno en su momento llega a pensar, ya no quiero hacer esto porque me están atacando de cierta forma, Mm. entonces para que dejen de hablar de mí, lo voy a hacer. Entonces creo que es como muy importante saber también dónde estás parado y cuánto te ha costado estar, ¿no? Sí. Pues el trabajo que has hecho detrás de para estar donde estás y luego permitir que críticas negativas eh, puedan dejarte estancado en tu carrera, en cualquier carrera que sea. Creo que es muy importante analizar, ¿no? ¿Cuál vale más? Porque a mí me pasó, o sea, a mí me pasó, creo que estuve en la salida de la primera película que es Ishkanul, tuve varios comentarios negativos e incluso del propio municipio salían estos comentarios y fue un momento para mí muy difícil
porque no sabía todo lo que venía después eh, de hacer esta película. Entonces yo decía, ya no quiero seguir y llegué en un punto en donde yo lloraba por no estar, pero también por no saber qué hacer, si aceptar esta crítica negativa y construirla en positiva. Era una lucha interna también. Y creo que ahí está también, entró la función de mis padres, ¿no? Mm. Ellos decían, pues, si es lo que realmente quieres hacer, hazlo, nosotros te apoyamos. Y si no, también déjalo. Nosotros no te vamos a obligar a hacer algo que tú ya no quieres o no quieres. Y otra de las cosas, o sea, la gente no te está dando de comer y no vives con ellos. O sea, para aceptar esta crítica y por ellos dejar de hacer lo que a ti te gusta. Ujú. Y yo creo que ahí fue donde yo dije, caí en una realidad que es tan cierta. Y yo dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy cortando todo este lazo? Si a mí me encanta estar en un set, a mí me encanta hablar de películas, a mí me encanta pues, ayudar a los demás en set y, o sea, yo en set me siento viva, entonces creo que me siento muy, muy feliz de estar en set, en grabación. Es muy cansado, lo sé, todo el cansancio que conlleva esto, pero a mí me gusta. Entonces creo que dije, o sea, yo no sé qué hago llorando aquí. Volví a contestar las llamadas de oficina y me dicen, Mercedes, vamos a tener una gira. De pantalla en itinerante en las comunidades, vamos a llevar Ixcanul y pues vamos a estar, queremos que después de esto haya un cineforo, sí, vamos, entonces ya dije, no, sí, voy a ir porque voy a ir, porque es algo que a mí me gusta hacer y creo que eso nadie me va a detener y creo que es primero la perseverancia, ¿no? Mm. Perseverar en lo que uno quiere, en lo que uno realmente le encanta hacer. O sea, y también pues saber que cada meta, cada sueño tiene su sacrificio, tiene riesgos y estar cada vez más preparados, o sea, prepararse para esperar eh, y saber que siempre va a pasar más de algo, pero estar preparada siempre, ante todo, si es algo que te gusta hacer, ¿no? Yo como soy también descendiente de inmigrantes guatemaltecos en los Estados Unidos y aquí en Los Ángeles y, no, mis padres no sabían mucho sobre su historia, pero aprendiendo sobre la historia de Guatemala y la guerra y um, me hace sentir muy triste, frustrado a veces. Es algo que la película toca, ¿no? Y cómo enfrentaste esto y pudiste todavía trabajar en este tema tan difícil. Lo hago con mucho respeto. Eh, Esta decisión de hacer este personaje y querer estar ahí, creo que fue más que una decisión, una necesidad, ¿no? De poder contar esta historia, tanto como de mi familia y de otras familias en Guatemala. Eh, yo creo que era imposible no hacerla. No interpretarla era para mí un pecado, ¿no? De poder estar en esta película y agradezco mucho esta oportunidad. eh, Porque también esto nos abre puertas a un diálogo con los jóvenes en las comunidades, a hacer conciencia y que también poder tener esa certeza que en algo podemos contribuir a la sociedad guatemalteca, pero sobre todo en contribuir a que esto no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, es muy importante y debatir temas con estos temas con jóvenes es muy importante, eh, ya que también genera de cierta manera
una conexión de sanar nuestra historia, nuestro pasado, y también de poco a poco ir creando nuestro tejido social, volver a fortalecerlo, porque sabemos que nuestro tejido social está corrompido por eh, estos temas en específico, pero sobre todo también que por ciertas y por otras maneras sigue pasando. Entonces, creo que el trabajo de ir sanando cada una de estas historias es muy importante, y para que los jóvenes también puedan seguir eh, cultivando esta cultura, pero sobre todo que también tengamos presente, y que los niños también lo tengan muy presente, todo lo que ha transcurrido en los años aquí en Guatemala. eh, y hay muchos casos en donde he tenido la oportunidad de estar en varias comunidades en donde sí aún hay mucho dolor después de que ha pasado tantos años. Sigue ahí el dolor, y el abrazarnos y el llorar juntos. Creo que es una hermandad muy bonita, que el cine me ha permitido hacerlo, y que agradezco un montón esa oportunidad de poder estar con la gente, compartir con los niños y hablar sobre estos temas, y incluso que todavía hay muchos que dicen, no, pero es que tenemos miedo porque mi papá fue secuestrado, porque entonces mi abuelo fue secuestrado o mi mamá desapareció. Entonces los niños aún traen arrastrando todavía este pasado de dolor, porque es una historia que todavía duele, ¿no? Entonces creo que estoy como yo hecha y feliz con poder dar un poco de este aporte para las comunidades. Y de igual manera, yo creo que es una forma también de sanarme a mí misma, ya que como mencionaba, también esta historia forma parte de la historia de mi familia también. Entonces creo que en el transcurso sanamos todos juntos en el camino. Cuando hablando de Centroamérica es porque hay muchos inmigrantes y hay comunidades que han venido aquí, específicamente a Los Ángeles, ¿no? Por esta misma historia. ¿Qué mensaje tienes tú para las comunidades, especialmente en este momento duro que estamos pasando? Pues antes que nada, pues agradecer esta oportunidad de poder dirigirme a ellos. Sabemos que cada quien va por un objetivo, tiene un sueño, tiene una meta, y por eso está allá, está luchando por ese sueño, por esa meta, y que acá estamos muy agradecidos con ellos. Creo que cada lucha eh, distinta, pero a la misma vez vuelve a hacer lucha. Eh, es muy triste y alarmante todo lo que ha estado ocurriendo, porque sí he visto en algunas ocasiones las noticias, y duele bastante, ¿no? A nosotros nos duele también como país, para todos los que están fuera. Y yo sé que ellos tienen ese sueño también de querer estar en su país, ¿no? Porque creo que nadie en su sano juicio deja de extrañar de dónde viene, sus raíces, su identidad, su paz, su armonía. Y por ir detrás de este sueño, eh, o ya sea también que no es por un sueño, sino es porque era la necesidad de salir, ¿no? Mm. Entonces, hay varios sentimientos que yo sé que ellos cargan estando allá,
y que estando solos y que la familia entera esté por acá, yo creo que aún lo hace más recargado, más difícil de llevar esta situación. Pedirles mucho que tengan mucha fuerza, mucha fortaleza, sabiduría también para poder ser guiados, ¿no? Y que nunca se dejen vencer por sus sueños, por sus metas. Aquí hay familias que los esperan y que los quieren mucho. Yo sé que han dejado hijos, han dejado mamá, papá, y que el no verlos, o sea, yo lo siento cuando salgo de viaje y eso que solo salgo una temporada y regreso a mi casa, yo siento que, o sea, extraño a mi familia, cómo están mis papás, cómo están mis hermanos, mis sobrinos, mis sobrinas. Entonces, agradecerles mucho y que Dios los bendiga y que de verdad que las energías los acompañen y que tengan caminos planos, caminos venederos y muy bendecidos. Realmente es muy alarmante todo lo que pasa, pero que también hay muchas cosas que a veces nosotros quisiéramos ayudar, pero que no sabemos cómo y a veces y no está en nuestras manos más que decirles gracias. Una y dos y tres veces gracias, gracias, gracias por cada lucha, por cada sueño, por cada meta que ustedes tienen, pero sobre todo, yo sé que esas metas no han sido fáciles, no han sido de momentos de felicidad, sino han habido llantos, han habido lágrimas derramadas y esas lágrimas serán recompensadas. Y de verdad, muchísimas gracias. Y ya última pregunta. Si quisieras mandarle, bueno, en general, tus últimos pensamientos, lo que tú quieras sobre la importancia del arte y el cine para las comunidades indígenas y sí, el pueblo guatemalteco. Sí, pues no decirles que también gracias porque a través de cada historia, de cada uno de ellos, es que surge una historia en el cine, surge un personaje y, y creo que es algo bonito eh, el que el cine se fusione con nuestra historia como sociedad y sobre todo que son personas que existen y que lo viven. Y pues agradecerles esto y que también, pues, que tengamos curiosidad por el arte, ya sea en el cine, en la música, porque también hay artistas en la rama musical en donde expresan también su lucha como comunidad, como un país, como pueblo. Creo que es muy importante tejer estos artes y que ustedes también se involucren en ella, que participen, que vean o que escuchen. Creo que es la, 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 el arte es una herramienta para reunirnos a todos, para sanar de alguna u otra forma, pero también para ver eh, y pensar y abrir nuestros conocimientos de otra forma, ¿no? Porque creo que las herramientas tal vez sí las tenemos, pero no sabemos cómo ir eh, actuando en el día a día, ¿no? Y creo que si una película nos viene y nos marca eh, ciertas rutinas, por decirlo así, y creo que nosotros si las tomamos también y las ejercemos de una mejor manera, creo que también tendremos respuestas buenas, ¿no? Entonces, agradecerles mucho porque por cada uno de ustedes y existen y nacen historias y que pues esas historias nos llevan de nuevamente a ustedes a regresarles la historia de ustedes. Entonces, creo que es algo muy lindo, ¿no? El compartir, porque si nosotros tenemos las historias de ustedes y nosotros las creamos
como película, se las damos de regreso como película, es muy lindo, y que Guatemala también será conocida como un pueblo indígena a través del cine es muy importante. Súper importante. Bueno, agradezco mucho que sí, que tomes tu tiempo para charlar un poco y contarnos sí, tu experiencia trabajando en cine y tu pensamiento y el rol del arte sí, para Centroamérica, para Guatemala, para los pueblos indígenas y no, te lo agradezco mucho. A ti muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y poder eh, hablar un poco de estos temas que realmente son muy importantes y que merecen ser escuchadas también, y que las voces también de nuestros hermanos que están allá merecen ser escuchadas también.